Bienvenidos amigos a este tercer episodio de el podcast. En esta ocasión es un honor para mí, es un placer estar en la ciudad que me vio nacer, en Otavalo. Uno puede olvidarse de muchas cosas, pero hemos aprendido que de los orígenes uno tiene que ser orgulloso. Y estamos aquí en Otavalo, en la cafetería La Cosecha, que es en la Modesto Jaramillo, entre Quito y Quiroga, más cerca a la Quito. Y precisamente hemos venido a este lugar porque quien nos acompaña esta tarde es un otavaleño que ha sabido seguir lo que su conciencia, lo que su conocimiento le ha llevado a descubrir. Es un otavaleño que se destaca entre muchos y tiene un nombre propio en el país. Me refiero nada más y nada menos que a Neptalí Mena Cisneros. Esta charla es una charla de amigos y Neptalí es un profesional en el campo de la ufología, pero quiero comenzar esta charla como preguntándote lo normal. ¿Dónde nace Neptalí? ¿Cómo comienza tu historia? Mi querido Andrés, primero, antes que nada, te agradezco un montón por esta introducción que haces sobre mí. Para mí más bien es un honor estar aquí contigo. Los tiempos han pasado tantos años que fuimos compañeros de aula, desde la escuela, desde muy pequeños, el colegio, y bueno, la universidad ya nos distanciamos. Pero mira que soy muy grato también por esta invitación. Y para mí un gusto también poder compartir en base a mis experiencias todo lo que he vivido. Respondiendo a tu pregunta inicial, ¿dónde nace esto? Pues creo que desde mi niñez, desde que estuvimos compartiendo, como decía antes, la escuela. Ya era un niño que, como suele decir Jaime Rodríguez, ¿no? Un espíritu inquieto que buscaba respuestas a muchas cosas sobre los misterios del universo. Entonces es así que a mi corta edad yo ya solía andar cargado revistas o cuadernos o la poca información que había en los libros que teníamos en la escuela, que hablaba un poco sobre las estrellas. Me encantaba solo esas páginas de estarme leyendo una y otra vez, ¿no? Tratando de aprender más allá de cómo funciona el universo más que nada. Pongamos esto un poquito en contexto. Nacemos en Otavalo, tú naces a inicios del año 85. En enero del 85. En enero del 85. Más o menos, tú puedes señalar una fecha o un año, algo referente, cuando tu espíritu inquieto comienza a preguntar más sobre esta situación. Mira, Andrés, esta es una anécdota que viví con mi papá. Recuerdo que era una noche estrellada. Antes recuerdas que no teníamos tanta contaminación lumínica en Otavalo, tampoco habían tantas casas altas de 3, 4 pisos. Entonces era mucho más fácil divisar desde el lugar donde yo vivía, ¿no? En la ciudad de Limbaya. Bueno, aún viven mis papás ahí. Se lograba divisar claramente hacia el Cotacachi, hacia el Mojanda, hacia el Imbabura. Y una noche con mi papá se me ocurre, igual que él me instruya, como tantos años fue profesor de ciencias naturales, también tenía estos conocimientos básicos de lo que era la astronomía. Entonces estábamos acostados en el jardín y le digo: papá, ¿qué es eso que brilla bastantísimo ahí? Me dice: hijito, eso de ahí es Venus, es un planeta. Y me seguía contando y le digo: ¿y eso de allá, esas 3 estrellitas que brillan bastante y están en línea recta? Dice: esa es la constelación de Orión. Ah, y le digo: ¿y eso que está allá brillando bastante y tiene muchos colores? Entonces mi papá se extraña. Dice: eso de ahí no es planeta, eso de ahí no es estrella. Y de repente toma una gran velocidad. Justo estaba por el Cotacachi y ¡puf!, en menos de 5 segundos ya estaba sobre el Mojanda. Y otra vez sobre el Imbabura y después cogió y se fue para arriba. O sea, tú le ves como a grandes velocidades este objeto se desplazaba. Y ahí me nació la curiosidad porque mi papá me dijo: eso lo que estamos viendo, hijito, es un ovni. Entonces ya te voy a dar más revistas de esto, más información sobre
sobre lo que es un ovni, los seres de otros planetas, y entonces ahí mi papá me llevó a su colección oculta, por así decirlo. Me empezó a sacar las revistas Duda, que era unas revistas que salió de una editorial mexicana, editorial Posada, que sacaron 100 tomos, y era muy particular estas revistas porque te contaban historias a manera de cómic, todos los misterios a manera de cómic, y eran muy llamativas para la época, que claro, creo que salieron en los 60, 70 de estas revistas, pero mi papá tenía la colección en su biblioteca, y ahí fue cuando fue naciendo y creciendo por mí esta curiosidad de conocer más. Y claro, ya avanzada edad, bueno, ya saliendo de la adolescencia, a los 19, 20 años. Antes de que te adelantes. Antes de adelantarme. Más o menos ¿recuerdas qué edad tenías en este episodio? Ah, claro, cierto, no dije la edad. Tenía más o menos entre 6 y 7 años de edad. Ya estábamos en la escuela. Dichoso tú tener un padre que más o menos te guiaba en cuanto a dónde estamos viviendo, porque una de las limitantes que nosotros tenemos, que los estudiantes tenemos, que la educación nos pone, es precisamente que no recibimos astronomía, sabemos cómo, en palabras básicas, cómo funciona nuestro sistema solar, pero no sabemos qué está más allá. Eso te digo, sí, como tú dices, Andrés, para mí fue una dicha tener al padre que tengo, aún, gracias a Dios, aún sigue con vida. Y aún compartimos estos conocimientos constantemente con mi papá. Estamos conversando sobre estos descubrimientos astronómicos, también sobre los casos de ovnis que hay, las conspiraciones. Cuando tenemos oportunidad conversamos sobre estos temas. Entonces, como te digo, y como tú decías, ¿no? Es que lastimosamente la educación en la cual nosotros vivimos no nos deja ver más allá de los conocimientos. Uno nace con sueños, ¿no? O bueno, los sueños se vienen a ir desarrollando según las aficiones o cómo el mundo se te vaya mostrando. Y recuerdo que, claro, uno de pequeño tenía ese sueño de ser astronauta, de llegar a la luna, o sea, tú lo que a veces vemos en la televisión. Entonces, pero lastimosamente nos topamos con esa realidad en la cual nos toca ir poco a poco, cada uno ir construyendo sus caminos para irnos abriendo esos espacios y poder autoeducarnos en los campos que a veces no nos inculcan o no nos enseñan en este modelo de educación. Precisamente el haber nacido, como digo, en Otavalo, ¿cómo fue para ti ya a partir de que tienes un uso de razón, continuar con este estudio, o simplemente durante todos estos años estudiabas para ti pero no compartías con nadie más? Mira, esto del conocimiento que se ha adquirido a raíz de que me empezó a gustar estos temas, yo creo que mi niñez, adolescencia siempre fue tratar de compartir con mis amigos también la información que yo iba adquiriendo. Pero mira como a veces a algunos les gustaba el fútbol, a otros les gustaba más la música, y como que no me prestaban mucha atención. Yo recuerdo que mi niñez o adolescencia yo sí me sentía como un niño solitario a veces, porque mis amigos, los más allegados, los más cercanos, no me entendían a veces de lo que les hablaba ni de lo que les explicaba. Claro que de ahí también nació una época en la cual empecé a entender lo que son los fenómenos paranormales, todo lo que es los campos esotéricos, los campos gnósticos, todos estos conocimientos que son ocultos. Entonces, y gracias a mi papá también estas temáticas, estos libros tenían en su biblioteca. Entonces yo recuerdo que ya en mi adolescencia, cumpliendo ya los 13 años, cuando me cambiaron de colegio al San Francisco en la ciudad de Ibarra, yo recuerdo que nació en mí la curiosidad de espiar un poco más en la biblioteca y tomé un libro. Yo visité Ganímedes de Yoshib Ibrahim, es un peruano que escribió este libro que narraba la experiencia de alguien que tuvo un contacto extraterrestre y enseñaba también a muchas personas a hacer prácticas astrales y estos temas que van muy arraigados al tema también de la ufología. Entonces es ahí que también a mis 14 años yo leía estos libros y me acuerdo que compartía con los compañeros del colegio y les decía, mira, es fascinante lo que dice aquí, pero nadie le prestaba atención.
Entonces, así crecí. De esta manera empecé como que a autoeducarme, siempre cogí otro libro y empecé a coger OVNIs de SOS la Humanidad y Tapas Wells, de ahí cogí Los Caballos de Troya y así empezaba poco a poco leyendo, teniendo estas lecturas, ¿no? A nivel esotérico, a nivel ufológico. De todas maneras, estuvimos en una escuela católica. Exacto. Y tu colegio también, un colegio católico, ¿no? Fiscomisional San Francisco. Así es. ¿Cómo fue esa como disruptura de tú tener una, o sea, te están dando una religión que es bastante cuadrada, digamos, en sus conocimientos, que lo que dice la iglesia es así, no se puede preguntar fuera de eso, y a tú tener estas incógnitas grandes en tu mente que te llevan a explorar nuevos caminos? Mira, Andrés, justamente ahorita que me haces de acuerdo, tengo una anécdota de la escuela, pues, que una vez el cura me habló, el que era el director de nuestra escuela católica, me dijo que estas cosas son del diablo, Victoriano que no existían. Guerrero. Claro, padre Victoriano Guerrero, bueno, si se puede decir nombres, lo decimos. Pero bueno, y eso de la escuela también nosotros compartimos banca, ambos, el 5º y 6º grado, ¿no? Recuerdo, muy bien. Entonces fue una época muy grata para mí, que claro, eso te preguntaba antes de iniciar el programa, si aún tenías recuerdos sobre ello. Entonces, pero dices que muy vagos recuerdos, pero compartimos banca y estuvimos los dos, porque antes nos ponían de dos en dos en las banquitas, ¿no? Claro. Y era muy, hay unos bonitos recuerdos de ese entonces. Y bueno, volviendo a la historia de Victoriano, claro, yo me acerqué y le dije que sí creía que existen extraterrestres, me jaló las orejas, me dijo, no, eso no puedes creer, esas cosas son del diablo, y te me fuiste a la capilla a rezar. Me mandó a rezar ni sé cuántos Padres Nuestros y Ave María como penitencia por haber cometido un pecado. Ese fue un acto de confesión. Ese fue un acto de confesión, imagínate. Entonces, eso es a lo que nosotros a veces estamos sometidos, ¿no? A estar englobados en este sistema, porque la religión es parte del sistema. Como suele decir Jaime Rodríguez, es parte de la pecera. Nosotros vivimos encajonados en esta pecera y salirte de esa pecera es nadar contracorriente. Entonces creo que a eso le apunté mi vida, nadar contracorriente. Así me digan lo que me digan las personas, así me digan también loco como lo tildaron a Jaime Rodríguez de hoy por hoy, ya le están dando la razón. Entonces seguí mis sueños, seguí lo que yo quería, empecé a aprender y así como ya topé el tema de Jaime Rodríguez, tuve la oportunidad de conocerlo aquí en Otavalo, en una de las conferencias que daba, y recuerdo que estaba en las conferencias, se acabó, me acerqué para que me autografié uno de los libros. Es donde en ese momento Jaime me dice, oye, Wambra, ¿tú eres de aquí de Otavalo? Le digo, sí, vente para acá, ayúdame. Y me quedé ayudándole hasta ahora. Tú estabas hablando hace un momento de tu edad, 19 años. 19 años. ¿Es ese el momento? Es ese el momento en el que yo empecé con este tema de la investigación. O sea, tú terminas del colegio, te gradúas en el Colegio San Francisco en contabilidad. Contabilidad. Luego de eso, ¿cómo se da esta transición? Ya, fue cuando ya fui a la universidad, ¿no? Cuando se terminó la fase del colegio, igual siempre mis compañeros me molestaban que hablaba sobre estos temas. Ya en el del colegio a la universidad ya fue un cambio grande porque, claro, ahí ya te obligan a centrarte un poco más en los estudios. Pese a eso, yo tampoco quería dejar lo que ya estaba aprendiendo. Creo que la mayoría de los que nos gustan estos temas crecimos con los programas de Jaime Rodríguez en televisión. A veces uno esperaba que pasen los programas por Ecuavisa y corrías del televisor a aprender en la noche ya para dormir un poco con miedo, porque antes te causaba como un poco de temor estos programas o este tipo de temáticas. Entonces, pero a mí no me causaba mucho temor, más bien me causaba siempre más curiosidad. Como te decía, a los 19 años yo ya inmiscuido un poco más en estos temas. Se da esta transición de poder conocer a Jaime Rodríguez en una de las conferencias, y ahí es cuando Jaime me pide su ayuda, simplemente para que a inicios le sirva como guía turístico de aquí de la ciudad.
Entonces, se llegó a tener una gran amistad y un gran estima, pese a la gran diferencia de edad, ¿no?, que teníamos con Jaime. Él ya era un profesional en estos temas ufológicos, ya reconocido a nivel mundial. Y bueno, yo recién era un aficionado. Pero Jaime depositó esa confianza en el cual me dijo, me gustaría que te unas al Club Galileo, y aquí en Otavalo vamos a formar el Club Galileo de Imbabura. Estuvimos en ese entonces, fuimos un grupo muy pequeño, muy reducido de 12 personas cuando iniciamos el club. Y claro, con ellos ya empezamos a trabajar en temas investigativos. Antes todavía no teníamos tanto acceso a internet. Y era un trabajo un poco más de campo. Entonces nos tocaba averiguar dónde hay información, si alguien ha tenido un avistamiento, si alguien ha grabado un ovni. Me acuerdo que Marcelito Trujillo, ¿Pablo? El señor Trujillo que grababa los videos. El papá, Carlos. Carlos Trujillo, sí. Entonces él, me acuerdo que me dijo que tenía unos videos de ovnis grabados. Fuimos con Jaime así a recopilar información. Eran tantas cosas que había que por recabar de información aquí en la zona. Entonces así que ya empecé a trabajar ya en este trabajo de campo, en el tema de la ufología. Y bueno, ya se fueron haciendo un poco más serios los trabajos. Y en el año 2005, terminándose el 2006, Jaime me invita a participar en lo que es el CEIFO, que fue la Comisión Ecuatoriana de Investigación del Fenómeno OVNI, que estaba adscrita a las Fuerzas Aéreas. Antes hay que hacer una precisión en esto. Okay. De lo que hemos escuchado a Jaime, él comienza a pedir esta creación de la comisión durante 20 y tantos años. Exacto. Desde los años 80 más o menos. Y sí. Es de Lucio Gutiérrez, el presidente Lucio Gutiérrez, quien le da el visto bueno para formar esta comisión. Así fue. Entonces, ahora sí, coméntanos, ¿cómo fue esta comisión? Es una sorpresa para mí, sí. La verdad no sabía que tú eras parte de esa comisión. Claro. Fue algo que nació por la confianza también que Jaime tenía hacia mí. Entonces, y como sabía que yo me gradué como ingeniero en sistemas. Yo estaba estudiando sistemas de la Universidad Católica en Ibarra. Entonces, estas experticias me sirvió para entrar al proceso de análisis de imágenes y análisis de datos, que es por eso Jaime me invitó a que se trabaje en este ámbito desde la rama profesional mía, que era la ingeniería en sistemas. Y claro, en la comisión se trabajó entre 3 civiles y 3 militares. Y como dijiste, gracias a la apertura que hubo de la presidencia de Lucio Gutiérrez, se creó esta comisión. Pero hubieron reuniones posteriores, ya cuando llegó Correa, donde ya se solicitó para que se haga de manera abierta la desclasificación del fenómeno OVNI en el país y sea uno de los países reconocidos a nivel mundial para que oficialmente se desclasifique esta información. En esta comisión, como te decía, se trabajó en el análisis igual de datos, análisis de información, recopilados de pilotos de las Fuerzas Aéreas y personas civiles, ¿no?, que han tenido experiencias y testimonios sobre el fenómeno. Entonces, ¿qué ha faltado para que estos estudios, estas investigaciones estén más en la mente, en el conocimiento de la gente? ¿Ha faltado difusión? ¿Ha faltado recursos para poner esto sobre la mesa? ¿O simplemente es algo que a la gente no interesa? Mira, a la gente le interesan estos temas. La ufología es un tema apasionante que atrae mentes de todo tipo, ¿no? Pero realmente ya cuando te inmiscuyes en este tema a profundidad, hay muchos intereses políticos o de gobiernos que no quieren que sepas más allá de lo que nos muestran. Entonces ahí podemos introducirnos a temas de conspiración, y realmente lo que nosotros vivimos en el CEIFO sí fue algo un poco, ¿cómo se diría la palabra? Fue muy inesperado que nos cierren el proyecto y no se pueda avanzar más.
Bueno, hubieron otros intereses, tanto ámbito monetario, económico o de la parte militar. Pero ¿de dónde viene ese corte, digamos? Sabes que Jaime siempre, siempre, siempre suele decir que la CIA interviene bastante aquí en el sistema también de gobierno de nuestro país. O sea, está inmiscuido a profundidad. Eso fue ya en la presidencia de Correa. De Rafael Correa. Sí, Ya. recuerdo justamente, hay una anécdota con Jaime, que nos tocó madrugarnos a las 5 de la mañana fuera del Cosena, ponernos una pancarta y nos cae la lluvia. Imagínate, 5:30 de la mañana aún no salía ni el sol y éramos estilando con terno, esperando que Correa llegue a una de las reuniones ahí de gabinete que tenía con los del Ministerio de la Defensa. Y recuerdo que llegó, en esta pancarta decía, señora ministra de Defensa, Lorena Escudero, desclasifique la información y que se cumpla su palabra. Era un plantón que quería hacer Jaime. Recuerdo que llegó Correa, bajó el vidrio, nos quedó viendo, se nos rió un poco, subió el vidrio y pasó. Pero estas acciones sí ayudaron también para que estos procesos de desclasificación se den. Porque después de estos hubieron otras reuniones, creo que Jaime se reunió con Lenín Moreno, entonces ahí se dio paso para que se desclasifique la información y se abra y se haga este pronunciamiento oficial. De todas maneras, si bien es cierto, en esta conversación ya no estamos discutiendo si existe o no existe. Claro. Estamos ya en un nivel un poquito más avanzado. Sabemos que es imposible que no exista, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, creo que mi perspectiva es que tal vez la gente todavía puede sentir un poco de temor, tal vez un temor infundado por películas o por desconocimiento en sí, de que qué puede pasar si personas o seres, más bien dicho, no personas, seres de otros planetas vienen y nos contactan. Ese es un pensamiento que sí nos da mucho a pensar. Hasta ahora, hasta hoy en día, siempre nos hacemos esa hipótesis de qué pasaría, como a manera de prueba, qué pasaría si realmente vinieran inteligencias superiores y se mostraran a la humanidad. Hay muchas cosas en tela de duda que podría pasar, pero principalmente sabemos que puede haber un caos a nivel mundial. O sea, la humanidad en sí yo creo que no está preparada para un momento de contacto abierto, pero creo que hay todavía muchos intereses de gobiernos, intereses de religiones, que no permitirían que esto salga a la luz, si es que ya existiese un contacto, ¿no? Pero nosotros dentro de la ufología hemos investigado y sabemos que existen aproximadamente más de 147 razas que visitan constantemente a las personas, a los seres humanos, y tienen contacto. Pero no se dan a conocer mucho a la luz de estos casos. Siempre hay muchas teorías de conspiraciones, por ejemplo, los hombres de negro que llegan y te borran toda evidencia, o callan a las personas, les borran su mente. Y bueno, son historias, ¿no?, que se dan dentro de estos campos de la ufología. Pero bueno, me gustaría que sigas haciendo preguntas, porque así más bien vamos desarrollando o vamos volviendo al pasado, que es más interesante también. No, sí, hablando de estos encuentros, ¿cuál ha sido tal vez tu experiencia más cercana a este tipo? Eso es bastante interesante. Y siempre me gusta contar esta historia que justamente coincide del año que aquí nuestro amigo de otras cámaras nos contaba que justo en el 2018 hizo un campamento. Y justamente yo en agosto del 2018 también hice un campamento con los miembros del club. Y resulta que una de las experiencias más fuertes fue cuando en la Laguna Negra, en la laguna de Caricocha, al otro extremo se nos pone una nave enfrente. O sea, imagínate que solo hay, más o menos eran unos 50 metros de diámetro de esta laguna y unos 20 metros de altura la nave estaba enfrente de nosotros. La nave tenía muchas luces, yo las llamaba las luces como del auto fantástico, y esta nave pasó enfrente de nosotros en el lapso de unos
Yo calculo unos 30 a un minuto, 30 segundos a un minuto. Y en ese momento, claro, era una historia un poco particular porque en ese momento los chicos me gritaban que saliera yo de la carpa porque me había metido un ratito y era la 1 de la mañana. Y bueno, yo estaba cómodo, calientito ahí, ya tomando un poquito de descanso, cuando escuché las voces de los chicos que gritaban para que saliera a ver lo que estaba afuera. Entonces yo usualmente en todos los campamentos que vamos vemos estos objetos brillantes que van de un lado al otro, a veces hacen movimientos erráticos. Y les dije, chicos, disfruten lo que están viendo, yo ya he visto bastante de esto. Dice, no, Natalie, es que esto es diferente. Y ahí les digo, ya voy a salir, ya. Porque ya escuché la voz de un compañero que se quebró, se rompió. Entonces ya no era un grito normal, sino un grito de angustia. Entonces en ese momento yo abro la carpa, saco la cabeza y me topo con la nave enfrente. En ese momento hubo una conjunción de pensamientos y contradicciones, pues. Porque imagínate que era algo que yo buscaba toda mi vida, tener un acercamiento de este tipo, un avistamiento de este tipo. La nave estaba enfrente, pero en ese momento me invadió el miedo, me invadió un pánico único que jamás había sentido en mi vida. Entonces, claro, este caso en particular es muy interesante porque en ese momento uno de los compañeros, que estábamos 16 personas de esa noche, uno de los compañeros le coge con una risa nerviosa y dice, "Ja, mira, un camión volando". Entonces, todos respondimos y me incluyo, digo, sí, es un camión volando, vamos a dormir, sí, vamos a dormir. Y todos nos metimos a la carpa. Imagínate esa magnitud de tener esto colectivamente, este pensamiento. Uh-huh. Y a la mañana siguiente, recuerdo que salgo de la carpa y les encuentro a algunos que estaban en la fogata tratando de calentarse un poquito, haciéndose cafecito, y nadie comentaba nada. Todo el transcurso que recorrimos a coger el transporte de retorno en la Laguna Grande, los 45 minutos más o menos que dura la caminata, nadie comentaba nada, y si comentábamos era cosas muy mundanas, así de la vida, de lo que ha pasado en la universidad, etcétera. Y llegamos acá a Ibarra, porque el transporte nos llevaba directo a Ibarra. Todos venían dormidos o conversando otras cosas. Pasó una semana. Llegaron los chicos al club donde nos reuníamos en Ibarra y me estaban esperando. Fui el último en llegar. Entro, saludo con todos, estaban todos calladitos. Me siento y todos me quedaban viendo como que esperaban algo de mí. Y me dicen lo primero, oye, Neftalí, lo que vimos no fue un camión volando, ¿no es cierto? Y ese rato les digo, no, pues ¿cómo va a ser un camión volando? Imagínate, o sea, a la magnitud que nos hicieron creer a todos al mismo tiempo que lo que vimos era un camión volando. Entonces esa es una de las experiencias creo que más fuertes y más cercanas que he vivido hasta el momento. Y claro, no solo yo, 16 personas que estábamos ahí, 16 chicos, vivimos la misma experiencia. Y los mismos te pueden dar fe de todo lo que pasó. Vamos a cómo haces estos campamentos. ¿Desde qué año comienzas con estos campamentos? La frecuencia de cada campamento. Tú decías que en el 2005 ya te unes al Grupo Galileo y creo que te conviertes como en un director, se podría decir, nacional de este movimiento. Y más que todo, ¿cuáles son las metas al hacer estos campamentos? Mira, vamos a empezar desde lo último, ¿no? Las metas de los objetivos que tenemos como campamentos ufológicos es tratar de aunar a las personas que les gusta estos temas, que les gusta despejarse, o sea, de la rutina diaria, salir de esto del sistema y un poco desconectarse e ir a compartir algo que les apasiona. Esto de la ufología. Estos espacios que se ha creado con los campamentos ufológicos permiten a las personas tener este acercamiento de primera mano
de poder tener este contacto o avistamientos con estas naves. Esto nace en el año 2004, justamente con el Club Galileo, cuando yo ya pude formar parte. Bueno, cuando yo me inicié en el Club Galileo, simplemente entré como un curioso nada más. Y claro, fui parte de los del Club Galileo Imbabura, pero no estaba todavía en ningún directorio. Más o menos ya a finales del 2008 es que tomo la batuta y me ponen de coordinador provincial. Y después de eso, ya en el 2011, es cuando Jaime deposita toda su confianza y me dice: Neftalí, te quedas a cargo del club a nivel nacional. Pero en ese entonces, claro, yo ya le había dado algunos giros al Club Galileo, le había trabajado en el área digital, le había creado su primera página web, etc. Entonces, ya había un poco de movimiento dentro del club y se habían conectado ya más personas alrededor de todo el país, pero ya con miras digitales, ¿no? O sea, el cambio que se vivió del salto al internet fue grande, porque eso también permitió llegar a más personas y ya no trabajar en la manera tradicional como solía hacer Jaime a un inicio. Nos mandaba a través del correo electrónico, nos mandaba toda la información mes a mes. Nos mandaba una que otra fotito, un artículo, y a veces nos mandaba por disquetes. Entonces, ya con el cambio que se dio, ya se daba unas nuevas miras para llegar a más personas con el conocimiento de la ufología y de los casos que había a nivel mundial. Pero claro, ya poco a poco todo esto se fue expandiendo con las llegadas de otras plataformas como YouTube y plataformas del social media como Facebook. Entonces, donde ya se daba más oportunidad para ir creando estos espacios de comunicación y de difusión de información. Que bueno, hoy por hoy creo que es un punto negativo en cuanto a la parte investigativa de la ufología, porque siempre hay noticias falsas, siempre hay estos fake news que te botan información y la gente se cree, ¿no? Llega a creerse, tiene tanta esa sensibilidad de decir: oh, mira lo que ha pasado aquí, parece tan real que creo que es real. Claro. Precisamente esa contradicción, ¿no?, que tienen las redes sociales y el internet en sí, que por un lado esta tecnología nos facilita miles de cosas, pero por otro lado, aparte de lo que tú decías, que nos llena de noticias falsas, también nos mete en un mundo en el que tal vez nos dejamos hipnotizar. Uh-huh. Y estamos en el celular, en las redes sociales todo el día y no vemos lo que pasa en el exterior. Así es. Y justamente a veces las personas me dicen: ¿por qué yo nunca veo un ovni? Porque pasan agachados en el celular. Para abajo. Estás todo el tiempo conectado en el celular y no te conectas hacia arriba muchas de las veces. Entonces, claro, a las personas que están aquí, yo siempre me invitan a estos espacios de difusión, yo siempre les invito a que se den su tiempito y puedan ver un poco más del cielo, se desconecten de esta realidad, se den un tiempito nada más para alzar sus cabezas y maravillarse con lo que tenemos arriba. Estábamos hablando de que hay niveles de interacción con los ¿cómo podemos llamarlos? ¿Con los seres? Llámalos como quieras, extraterrestres, los hombrecitos verdes, como sea. Entonces hay niveles de interacción. Uh-huh. Y tú en estos campos haces precisamente el nivel C5, ¿verdad? Exactamente. Entonces, más o menos te voy a explicar de qué se trata esto. Steven Greer, un investigador y ufólogo estadounidense, él empieza con estos protocolos a finales de los 80. Entonces, él venía creando su movimiento de contacto y poco a poco iba perfeccionando estas técnicas de contacto que hoy por hoy las aplicamos en nuestros campamentos ufológicos con nuestra marca de UFO Camping Ecuador. Y los niveles se dan de la siguiente manera. Un CE1 es cuando uno tiene un avistamiento de estos objetos. Usualmente ver la navecita que cursa el cielo, ver estos movimientos erráticos que las naves hacen y tener evidencia, o sea, grabarlas en muchos de los casos o simplemente contar los testimonios de avistamiento es un CE1, avistar la nave.
Lo que tú tuviste con tu padre. Lo que yo tuve con mi padre y lo que siempre vemos en los campamentos ufológicos. Un CE2 es cuando ya estas naves dejan un vestigio físico o un asentamiento de evidencia. En muchos casos se habla, por ejemplo, de los muy reconocidos crop cycles o círculos de las cosechas en Inglaterra, donde en diferentes épocas del año, por ejemplo, en esta época de agosto-septiembre, es cuando más manifestaciones de estos fenómenos se dan año a año. Aún no he visto todavía los círculos en los cultivos que se han presentado en este año, pero todos estos tienen estas geometrías o patrones, todos son simétricos, ¿no? Una perfección en estas figuras que, bueno, se podría hablar que este vendría a ser un CE2. Un CE3 es cuando uno ya tiene un encuentro con una entidad biológica no humana, una entidad extraterrestre, o como les decimos también, hermanos del cosmos, hermanos mayores, etc. Hay muchos nombres, como les des. Todo depende de la perspectiva de tu visión y de tu espiritualidad también, porque esto también de los protocolos se conecta también al tema espiritual. Bueno, es cuando tienes tú un encuentro con un ser extraterrestre, te lo topas de manera fortuita. Hay casos famosos que se han presentado estos. Hay uno de ellos desde el doctor Jonathan Reed, que se va caminando por el bosque, se encuentra con una nave ahí flotando. Él camina con su perra, la perra corre hacia el ser extraterrestre, empieza ahí a forcejearle, este ser le petrifica a la perra, el doctor Jonathan Reed se asusta, coge un palo, le da un palazo en la cabeza al extraterrestre, él asustado, sin saber qué hacer con el cuerpo, se lo lleva a la casa, le mete en un refrigerador y resulta que ha estado vivo. Es un caso maravilloso que se presentó hace algunos años y mucha gente le dijo, o sea, le trató de apacar este caso y dejarlo en el olvido. Porque así es el tema de la ufología también. O sea, si tú tienes una prueba fehaciente, una imagen clara, dicen, no, eso es trucaje, eso es mentira, eso no existe, eso tratan siempre de opacarle, pero bueno, ahí está. O sea, como suele decir Jaime en su muletilla, no lo crea, pero tampoco lo niegue, investíguelo. Te invita a que tú sepas discernir la información, que tú sepas ver mismo, por ti mismo y por tu estado de conciencia o nivel, de entender las cosas, si eso es real o no. Entonces, topando ese tema y terminando esta parte del CE3, están catalogados cuando tú tienes un encuentro cara a cara con un ser extraterrestre. Un CE4 son los famosos, lo que nos ha pintado Hollywood y nos ha metido miedo y nos ha infundido el miedo mediante películas, series, etcétera, que vienen los cabezones de ojos grandes a llevarse a las personas y hacer los experimentos. Realmente esto sí pasa. Esto sí hay. Y sí hay casos también. Y te cuento que aquí en Imbabura también hay casos de eso. Sí. Pero no se habla. La gente tiene todavía miedo a dar ese paso de contar sus experiencias, de abrirse, porque tienen miedo de que les tilden de locos también. Entonces, y bueno, en Ecuador hay infinidad también de casos de abducción extraterrestre, pero muy pocas personas son las que realmente se abren a estos casos y cuentan. Vivimos culturas diferentes, ¿no? En Estados Unidos, esto es el pan de cada día, el tema de las abducciones extraterrestres. Pero bueno, somos países diferentes. Y un CE5, ya entrando a los protocolos que nosotros hacemos, es cuando nosotros como personas, como humanos, tomamos esta iniciativa de realizar un contacto con los seres extraterrestres. ¿Cómo lo hacemos? Mediante técnicas de meditación profunda, ¿no? También sonorizamos el ambiente, ponemos sonidos que los voy a pasar también para que los puedan poner aquí en el programa. Estos sonidos permiten crear esta armonía y conexión, porque todo es vibración en el universo. Y esto te permite entrar en un estado de vibración en el cual nos conectamos en unísono y emitimos nuestras vibraciones hacia el cosmos, hacia el universo. Y es ahí cuando se produce la magia.
la magia del contacto. Entonces, hay muchos factores también que componen al CE5, al contacto extraterrestre, y a estas prácticas que se las realiza. Entonces, hoy por hoy son prácticas que estamos nosotros evaluándolas y cada vez con mejores respuestas, ¿no? Cada campamento es diferente, pero de lo que hay, un avistamiento o un contacto es muy eminente. La evidencia está ahí, por eso yo les invito a las personas quienes les gustaría participar de estas experiencias, porque les llamamos experiencias, porque realmente la gente tiene su vivencia presencial sobre este fenómeno. Y es muy interesante ver después algunas de las personas que son un poco más sensibles o ya han estado en estos temas inmiscuidos a nivel holístico, a nivel espiritual, a nivel también de contacto. Agradecen las vivencias que se ha estado haciendo y estos espacios porque les permite reafirmar su fe sobre la existencia de estos fenómenos que hoy por hoy, bueno, valga la mal terminología llamarle fenómeno, pero esto es un hecho, ¿no? Ya es una evidencia que es irrefutable y bueno, hay muchas personas que todavía se cierran, pero creo que, como decía anteriormente, es según el nivel de cada persona, el nivel de entendimiento que tiene cada persona. Jaime Rodríguez tiene una categorización sobre este tema, donde dice que la ufología se basa en como que una escuelita, que tú vas subiendo los peldaños de grado en grado. Entonces, primer grado es cuando tienes estos avistamientos. Segundo grado, cuando ya te empiezas a inmiscuir más en temas enigmáticos, etc. Tercer grado, cuando ya empiezas a tener el tema espiritual. Pero el último grado es cuando ya te conectas con un nivel de conciencia superior, cuando te conectas con un nivel de espiritualidad que te hace entender que hay mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o lo que las iglesias, las religiones, la ciencia te puede hacer entender. Entonces, muchas de las veces es algo muy intangible, pero está ahí, pero también es innegable, ¿no? Porque ya hay mucha gente hablando sobre esto. Entonces, más o menos es algo de lo que yo me he inmiscuido y sigo haciendo y creo que lo voy a seguir haciendo hasta que sea el fin de mis días. Sabes que, Neptali, podríamos conversar horas y horas de esto, pero más o menos vamos tratando de cerrar la situación. Lo que quería decirte, lo que quería preguntarte y quería ver tu visión, es algo paradójico para mí, que el pensamiento general es que la humanidad va en decadencia. Sin embargo, lo paradójico de esto es que, según tú me relatas, nuestro nivel de conciencia parece que va aumentando. Porque yo veo en muchas personas este despertar, querer llegar a un nivel de conciencia más alto, la meditación que ahora es mucho más común, personas que tratan de llegar a estos niveles de meditación que son difíciles de lograr. Pero ¿cuál es tu visión en este campo que te digo, en esta paradoja que Mira, te planteo? siempre, como tú dices, se convierte en una paradoja porque en la vida creo que siempre va a haber este equilibrio, ¿no? Entre el bien y el mal. Lastimosamente, sí vivimos de una sociedad decadente, una sociedad que está autodestruyéndose, pero no todo está perdido. También somos seres multidimensionales, por así decirlo, seres más conscientes, seres más despiertos. Y hay un grupo reducido de personas que están preocupados por estos cambios que se pueden dar en el planeta, en la sociedad. Entonces, esto te lleva a un nivel de pensamiento más elevado. Y estas personas, quienes están más despiertos y practicando cosas de lo que las personas usualmente no lo hacen, están dando este cambio a pasos agigantados. Hay generaciones que hoy en día ya están naciendo hasta más despiertas,
en niveles de conciencia, en niveles espirituales y en niveles tecnológicos. Hoy en día, por ejemplo, los niños te cogen el celular y hasta te muestran funciones bloqueadas que tienen tus teléfonos, o pueden instalarte juegos haciendo todos los hacks que a veces hasta yo, por ejemplo, que soy ingeniero de sistemas, mi hijo a veces me coge el celular y ya me desbloquea un montón de cosas y se parcha juegos y cosas así. Entonces, cosas que ahorita también a mí me resulta un poco complejo volverlo a hacer. Entonces tú le ves el futuro como algo esperanzador, porque de todas maneras todo lo que me estás diciendo siempre contrasta Sí. con la realidad, ¿no? O sea, es indudable que los niños tienen digamos, una conciencia ecológica ya incorporada, puede ser. Muchos niños llevan eso, pero al mismo tiempo tenemos mayor corrupción en el gobierno. Entonces, tú le ves con esperanza. Es que eso es, por ejemplo, el nivel de conformismo que tú tienes. Antes de iniciar el programa nosotros decíamos, claro, nosotros tal vez nos conformamos y seguimos los caminos a veces de nuestros padres o de lo que la sociedad nos impone y no nos permite ir un poquito más allá. Claro, y lastimosamente es porque la sociedad y el sistema educativo y todo está comprometido en dejarnos sobre las cuatro paredes y no ver más allá afuera de la pecera. Yo creo que es un momento que, como dices, sí hay esperanza, y la esperanza está en nosotros mismos, en las personas ya que tenemos esta edad, ya llegando al cuarto piso, o las personas un poco más adultas, que nos inculquen y sigamos inculcando a las nuevas generaciones estos conocimientos. Lastimosamente a nosotros no se nos ha dado oportunidades, pero sé que futuras generaciones sí se van a dar estas oportunidades. Por ejemplo, yo tengo el sueño de que, claro, yo tengo sueño truncado también, de que nunca pude ser un astronauta, a pesar de que, yo creo que una vez te comenté esto, ¿no? Que estábamos conversando en Messenger y yo sí recuerdo muy bien, te dije, conocí a un astronauta que fue uno de los creadores de la misión Apolo, Brian O'Leary, que lo trajimos a un congreso internacional aquí en Ecuador. En Loja, Y dice, ¿verdad? sí, en Loja, en Vilcabamba. Fue. Él se enamoró de Ecuador, se compró su propiedad ahí y él murió ahí. Entonces, yo te comentaba esta experiencia en particular porque dije, creo que hay la oportunidad de cumplir mi sueño, porque él me dijo, Neptalí, vamos, yo te ayudo a entrar a la NASA, si quieres, vamos, yo te ayudo para aunque sea que hagas una carrera ahí. Entonces yo recuerdo que el factor económico influyó bastantísimo. Me pedían $10,000 de entrada nada más y el resto ya era gastos fuertes de $10,000, pero entonces me topé con esa realidad. ¿Qué institución te va a financiar eso? ¿Quién te va a decir, no, mijito, usted tal vez sí le va a ir bien, vaya por la NASA? No, pero hoy por hoy creo que sí hay muy buenas aristas. Porque recientemente estaba conversando con una chica que ha participado en nuestros campamentos y le invité a formar parte del club, que ella está generando algunos proyectos ya con la NASA. Ella es graduada de la Politécnica Nacional y trabaja en el Instituto Geofísico del Ejército y están trabajando en conjunto ya en unos proyectos con la NASA para hacer investigaciones, ¿no? Imagínate que eso ya está pasando en nuestro país. Imagínate que esto ya se está abriendo. Y esto ya da unas nuevas miras y nuevas aristas para seguir adelante en estos procesos de educación. Muchísimas gracias, Neptalí. Como te decía, te comentaba, estos episodios son precisamente para eso, para dar un poco de esperanza a alguien que a lo mejor lo necesita, para darle un poco, no sé, incentivarle a que siga sus sueños. A que piense que todo es posible y tal vez por ahí un destello, algo que le incentive a seguir sus sueños. Tú nos has comentado tu historia, cómo circunstancias te llevaron a investigar más, a conocer más, y eso te ha llevado a formarte en lo que a ti te gusta. Entonces, Neptalí, como te vuelvo a repetir, podríamos conversar muchísimas cosas más.
Espero que esta solo sea la primera vez El preámbulo. el preámbulo. Podamos seguir conversando porque en realidad estamos hablando de la historia de la humanidad, no estamos hablando simplemente de un episodio, sino esto congrega toda la historia de la humanidad, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Exactamente, entonces te agradezco, Neftalí, gracias por todo tu conocimiento que nos has compartido y espero seguir conversando contigo en el futuro. Gracias, hermano. Mira, una y otra vez, yo muy dichoso de compartir con ustedes y con todos los que nos están viendo sobre lo poco que puedo transmitirles, pero lo que sí quisiera dejar el mensaje es que no importa de dónde vengamos, de una ciudad pequeña, lo importante es cumplir nuestros sueños, seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta. Creo que eso nos va a permitir llegar mucho más allá de lo que nos imaginamos. Y bueno, mi historia aún no acaba aquí, ¿no? Todavía tengo que seguir en esta carrera que ya recién estoy iniciando. Llevo solo 20 años de nefología y creo que tengo todavía de largo para poder dar que hablar. Muchísimas y gracias. Historias que contar. Gracias, Neftalí. Gracias, hermano. Antes de terminar, dinos en dónde te pueden contactar y cuál es tu siguiente campamento, exactamente. Ya mira, o sea, campamentos los estoy haciendo usualmente 2 o 3 al mes. Depende de las estaciones lunares, porque esto nos permite también tener mejor visibilidad con el firmamento. Me pueden encontrar como UFO Camping Ecuador en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y también como Club de Observación Galileo. Así que las personas quienes les gusten estos temas, bienvenidos, las puertas están abiertas y pueden acompañarnos cuando gusten a tener estas experiencias y estas vivencias de contacto extraterrestre. Este espacio simplemente busca dar, como decía, un incentivo a toda esa gente que nos ve, si es que están necesitando este incentivo, que todo se puede lograr en esta vida y que es importante trabajar en lo que a uno le apasiona. Si hay algo que te apasiona, tú encuentra tu camino para hacerlo eso, tu plan de vida. Compartan esto a quien ustedes crean que necesita escuchar estas palabras y que todo es posible. Muchas gracias. Gracias.